Estamos viendo cómo tratar bíblicamente con las prácticas de pecado que esclavizan. Vamos a ver una referencia bíblica en el libro de Efesios y también otra referencia en el libro de Proverbios, el capítulo 31. Comencemos entonces con Efesios 5, versículo 18. Flor y todos los demás pueden decirlo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gracias. Y vemos en este versículo que describe el proceso de Dios para el cambio y se aplica especialmente cuando uno ha practicado el pecado repetidamente y hace cambio a repetidas prácticas de justicia. Hay dos mandamientos, ¿y cuáles son? Correcto, no embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu Santo. Correcto. El primer mandato y el segundo tienen que practicarse al mismo tiempo. Por medio de ese versículo, Dios nos instruye acerca del tema del control. Cuando uno se embriaga, se pone bajo el control del vino. Cuando uno se llena del Espíritu, se pone bajo el control del Espíritu. El mandato es colocarte bajo el Espíritu en vez de colocarte bajo el vino. Son acciones según la voluntad de una persona. No se trata en este versículo de orar para que Dios te llene con el Espíritu Santo, sino de que te sometes bajo el Espíritu Santo, bajo su control. No se trata de llenura como agregar más líquido a un recipiente para llenarlo, como en el caso de esta taza. Vemos de que se puede llenar, por ejemplo, con agua y luego si alguien toma el agua, tiene un espacio para llenarlo más. Pero esto es en el caso de este vaso. Pero en el caso de Efesios 5:18, cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, no es cuestión de tener más del Espíritu Santo, sino de ponerte a ti mismo más bajo el control del Espíritu Santo. Entonces vemos de que el Espíritu Santo debe dominar todas las áreas de tu vida. El versículo habla de no ponerse bajo el control del vino, pero el principio más amplio es que el creyente no debe ponerse bajo el control de ninguna cosa, ninguna persona, ni ninguna circunstancia, sino que solamente debe ponerse completamente bajo el control del Espíritu Santo. Todo el mundo puede identificarse con la borrachera porque es un problema universal y los efectos se evidencian ampliamente y de manera muy obvia. También el colocarte bajo el control del Espíritu Santo se debe evidenciar ampliamente y de manera muy obvia en la vida de cada creyente. Hagamos un contraste entre la persona que se coloca bajo el control del pecado con la persona que se coloca bajo el control de Dios. El capítulo 31 de Proverbios nos da una ilustración muy valiosa al respecto. Y aquí en Proverbios, el capítulo 31, la madre instruye a su hijo que no ceda a la tentación, a las malas pasiones y a la lujuria hacia tres cosas.
Pueden ustedes identificar en Proverbios 31, el versículo 3, no des a las mujeres, está hablando en contra de cederte a las malas pasiones y la lujuria hacia las mujeres. Luego el versículo 4, no colocarte bajo el poder de ¿qué cosa? Del vino. Y vemos de que, como dice aquí, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y continúa diciendo en el versículo 10, en la última parte del versículo está haciendo una comparación entre dos cosas y menciona finalmente las piedras preciosas. Quiere decir de que algunas personas pueden estar cediendo sus vidas y el control de su vida a las malas pasiones y la lujuria hacia los bienes materiales. Y esas son las tres cosas que menciona en los primeros versículos de este pasaje. Así que nos habla acerca del tema que estamos viendo, prácticas de pecado que dominan la vida, y puede ser en cualquier área de la vida. Pero aquí tenemos el ejemplo de personas que lo hacen con mujeres, con vino y con bienes materiales. Luego continúa, la madre instruye a su hijo a que demuestre compasión al decaído y que defiende la causa del pobre y el menesteroso en los versículos 6 y 9. Luego da unas ilustraciones en la vida de una mujer que teme a Dios y practica la justicia en los versículos del 10 hasta el versículo 31. Y las ilustraciones muestran en parte cómo la justicia y el temor a Dios se observan ampliamente. Las vamos a contrastar con la persona que cede a la tentación, a las malas pasiones y a la lujuria hacia las mujeres, el vino y los bienes materiales. Así que vemos de que mientras la relación de matrimonio experimenta problemas por la falta de comunicación amorosa e intimidad física, cuando una persona cede al control del pecado, ¿cómo es la relación de matrimonio de la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículos 11, 12 y 28? Dice, su mujer está en ella confiado. Ella siempre le da bien y no mal, y su marido la alaba. Así vemos el contraste cuando uno se pone bajo el dominio de una práctica de pecado que domina su vida, cómo es de que afecta la relación del matrimonio. Pero cuando la persona tema a Dios, vemos esos ejemplos. Y es interesante si nosotros hiciéramos una autoevaluación. Dice de que ella siempre le da bien y no mal a su marido. Podemos analizar nuestra vida y en las relaciones interpersonales en general, tomando en cuenta la relación interpersonal más cercana que tenemos, si es de que somos casados o no somos casados, puede ser otra persona. Y ya sea que esté hablando acerca del varón o acerca de la mujer, realmente podemos decir, yo como cónyuge o yo como prójimo más cercano a esa persona, le hago siempre bien y no
mal. ¿En qué áreas? Palabras, acciones, actividades, de que nosotros debemos estar examinando cómo es nuestra relación con la otra persona. Entonces vemos un ejemplo muy bonito en la vida de la mujer virtuosa en cuanto al matrimonio. Veamos otro aspecto de la vida donde el vino, donde las mujeres o donde los bienes materiales, cuando uno cede a esas tentaciones, cómo es que pueden estar también afectando la vida de una persona. Hablemos acerca de los estudios y el trabajo. Los estudios y el trabajo experimentan problemas por la falta de diligencia, aplicación, buena administración, cuando una persona cede el control al pecado. Pero ¿cómo es la relación laboral de la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículos 13 y 14? Vemos de que trabaja con mucho esfuerzo, diligencia, y también menciona la voluntad con que hace el trabajo. O sea, de que no es solamente el hecho de que esté cumpliendo con el trabajo, sino que también habla de esta característica tan linda de que ella lo hace con voluntad. Está hablando acerca de un ejemplo muy bonito para nosotros, seamos hombres o mujeres. ¿Qué otras áreas son afectadas en la vida de una persona cuando cede a la tentación al pecado? Pues pensemos en cuanto a la familia y la relación con los hijos. Mientras hay problemas en la familia y con los hijos por la falta de cuidado amoroso, formación, disciplina y ejemplo, cuando una persona cede al control del pecado, ¿cómo es la relación con los hijos y con la familia de la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículos 14 y 15? Sí, con mucho esfuerzo ella trae comida, ella la prepara, la sirve y menciona que aún de noche ella se levanta para servir a sus hijos y también a su familia. Entonces vemos una relación de bendición con sus hijos y también con su familia, porque ella cede el control de su vida al Espíritu Santo, es temerosa de Dios y practica la justicia. ¿Qué otras áreas son afectadas cuando uno se deja controlar por algún pecado o alguna práctica de pecado? Pues vemos de que en Proverbios 31, 21 y 22, ella también ve por la provisión de abrigo para sus hijos y para ella misma. Mientras hay problemas en la economía personal y el presupuesto familiar por la falta de disciplina y gastos inapropiados, cuando una persona cede el control al pecado, ¿cómo es la economía personal y el presupuesto familiar de la mujer virtuosa en Proverbios 31, 16 a 20? Flor. Hace buena mayordomía en compras, cultivos, trabajos físicos y negocios. Gracias. Y ustedes pueden leer todos los detalles que están en estos versículos.
pueden darse cuenta de que cuando uno se pone bajo el control, por ejemplo, de mujeres, de vino o de bienes materiales, cómo hay gastos inapropiados, innecesarios en la vida de una persona. Si es de que cede el control de su vida a las mujeres o en general a la lujuria hacia una relación no bíblica con otra persona, vemos de que ahí pueden haber gastos incorrectos, inapropiados, que pueden afectar la vida de uno y también la vida de su familia. Pueden imaginarlo también en el caso del vino o en el caso de los bienes materiales, donde alguien por el afán de enriquecerse descuida sus necesidades básicas o las necesidades de sus hijos, de su familia, o a veces toma riesgos con el dinero o con los bienes, con ese deseo de poder enriquecerse más y más. Vemos un contraste en esos versículos, como ella es una persona que practica la buena mayordomía en su economía personal y también para el presupuesto familiar. ¿Qué otra área es afectada? Podemos ver que también ella honra a Dios con sus bienes, ayudando al pobre y menesteroso con una porción. Vemos de que mientras hay falta de integridad, fidelidad, disciplina, gozo y paz, cuando una persona cede el control al pecado, ¿qué dice acerca de la mujer virtuosa de Proverbios 31, versículos del 24 al 31? Flor. Hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor con sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la ciencia está en su lengua. Dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Gracias. Y en resumen vemos de que ella demuestra integridad en sus tratos con otros, gozo y paz frente a la incertidumbre. También practica la buena comunicación, porque esto lo menciona en el versículo 26, abre su boca con sabiduría, es disciplinada, sus hijos y su marido la estiman, y es conocida por el nombre mujer temerosa de Dios. Aquí tenemos una oportunidad para reflexión, comparándonos, aunque ese es un ejemplo limitado, podemos ver de que de la misma manera que la práctica de pecado domina todas las áreas o afecta todas las áreas en la vida de una persona, también la práctica de la justicia y santidad debe ser visto fácilmente, obviamente, en todas las áreas de la vida. Pregunta: ¿cómo está mi vida reflejando la justicia de Dios en todas las áreas? Oremos. Ponemos ante ti, Padre Celestial, nuestras vidas. Tú que conoces nuestro levantar, nuestro acostar. Tú que conoces toda nuestra vida. Y que no hay nada que sea
encubierta delante de ti. Gracias, Señor, porque nos das el poder de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de una manera que te agrada en todas las áreas de la vida. Encomendamos nuestras vidas en todas las áreas bajo tu señorío, en el nombre de Jesucristo. Amén.